Un universo dentro de nuestro cuerpo, el ADN. Es una macromolécula que codifica los genes de las células, bacterias y algunos virus. La información que brinda el ADN se usa para fabricar las proteínas necesarias para el desarrollo y funcionamiento del organismo. El tipo de proteína en una célula es lo que determina la función de la misma. El ADN le dice a cada célula lo que las proteínas tienen que hacer y también se encarga de almacenar información a largo plazo. En casi todos los organismos celulares, el ADN está organizado en forma de cromosomas, situados en el núcleo de la célula. La replicación es el conjunto de reacciones por medio de las cuales el ADN se copia a sí mismo cada vez que una célula o un virus se reproduce y transmite la información que contiene. El ADN se hereda de padres a hijos, por lo que estos comparten rasgos similares, mediante la reproducción sexual cuando dos cadenas diferentes de ADN se mezclan en una sola similar pero diferente al de sus progenitores. Sus siglas significan ácido desoxirribonucleico. Contiene las instrucciones biológicas que hacen de cada especie algo único, es decir, el material genético. Es en gran medida responsable de cómo se ven físicamente las personas y cómo actúan, así como también de ciertas condiciones de salud y rasgos que la distinguen. Es responsable además de almacenar la información genética acerca de cómo y qué trabajo debe hacer cada célula. Es esencial para la existencia de todos los organismos vivientes. Esta información genética se codifica como una secuencia de nucleótidos. El nucleótido en el ADN consiste en la unión covalente de un monosacárido de 5 carbonos llamado pentosa, un azúcar llamado desoxirribosa, una de 4 bases nitrogenadas, citosina, timina, adenina, guanina y un grupo fosfato. La molécula de ADN tiene una forma de doble hélice, que se asemeja a una escalera que se tuerce en forma de espiral. Cada peldaño de la escalera tiene un par de nucleótidos que almacena la información. A menudo es llamado la receta, el código o el software del ser vivo. Efecto CSI. Se dice que los criminales siempre dejan pruebas en el lugar del crimen, como cristales rotos, sangre, pelos, fibras, los instrumentos y armas empleados, las huellas y cualquier otro elemento. Para estimular a los profesionales de las distintas áreas se utilizó el cine, que con series centradas en esas unidades la más característica de ellas es el CSI o CSI, que consiguió popularidad. Las series se prolongaron en el tiempo y una vez agotados los guiones muy realistas del principio, se vieron la necesidad de recurrir a la fantasía, con lo que se está transmitiendo una imagen muy alejada de la realidad. Y así se habla del efecto CSI, donde las personas que intervienen sobre todo en los juicios con jurado y ven estas series empiezan a exigir pruebas físicas poco razonables como sucede en las mismas. Además influyen criminales. Expertos del área han notado un aumento en los casos penales en los que los sospechosos manipulan la evidencia. Por ejemplo, la utilización de cloro para destruir evidencia de ADN, o el intento de limpiar cuidadosamente la escena del crimen para no dejar huellas tales como pelos, fibras o ropas. Muchas pruebas u objetos tienen una remota posibilidad de que sean relevantes, a diferencia de las series. Y los laboratorios carecen de tecnología para tantas pruebas de ADN muy diferente a la serie. Utilidades y áreas de aplicación. La función principal sería averiguar cómo funcionan los seres vivos, cómo crecen y por qué se enferman. ¿El ADN es de vital importancia en diferentes áreas? Por ejemplo, área familiar. Las pruebas por ADN han hecho posible verificar la paternidad de un niño para resolver casos de pensión alimenticia, custodia de niños y muchos otros. Los científicos pueden examinar marcadores genéticos y determinar el linaje familiar de una persona. Las muestras de ADN pueden ayudar en trazar la genealogía de una persona. Área policial o criminal forense. Los resultados de pruebas por ADN pueden verificar la inocencia o culpabilidad de una persona acusada de un crimen. Las pruebas ADN han revolucionado el mundo en muchas maneras. Es que el ADN se encuentra en muchas cosas: pelos, semen, orina, materia fecal, piel, sangre. Si no quieren ser hallados criminales o ladrones, deben evitar dejar cualquier tipo de rastro. Medicina. Se utilizan pruebas de compatibilidad de órganos y tejidos humanos en caso de trasplantes o curar enfermedades hereditarias. Cura enfermedades mediante el reemplazo de un mal gen por uno bueno. Sin embargo, el uso de la modificación del ADN, tan común en plantas y animales, sigue teniendo problemas éticos importantes cuando se intenta aplicar en seres humanos. Un ejemplo clarísimo es cuando se diagnostica una enfermedad de un feto a partir del ADN, como por ejemplo el síndrome Down. Es genial que la ciencia pueda diagnosticarlo. No está bien, ni ética, ni moralmente, abortar a este feto por causa de su enfermedad. Ingeniería genética. La ingeniería genética permite clonar,
fragmentos de ADN y expresar genes en organismos diferentes al de origen. Así es posible obtener proteínas de interés en organismos diferentes del original del cual se extrajo el gen, mejorar cultivos y animales, producir fármacos y obtener proteínas que utilizan diferentes industrias en sus procesos de elaboración. Es decir, ayuda a áreas como agricultura, ganadería o farmacéutica. Bioinformática. Implica la manipulación, búsqueda y extracción de información de los datos de la secuencia del ADN. El desarrollo de las técnicas para almacenar y buscar secuencias de ADN ha generado avances en el desarrollo del software de los ordenadores, para muchas aplicaciones, especialmente algoritmos de búsqueda de frases, aprendizaje automático y teorías de bases de datos. La búsqueda de frases o algoritmos de coincidencias que buscan la ocurrencia de una secuencia de letras dentro de una secuencia de letras mayor. Se desarrolló para buscar secuencias específicas de nucleótidos. ADN en Uruguay. En Uruguay hay distintos tipos de estudio del ADN. Estudio de ADN para determinar paternidad, para determinar el sexo de un bebé, determinar infertilidad, cáncer de mama, diagnóstico prenatal rápido de alteraciones cromosómicas frecuentes, estudio genético de portadores de enfermedades recisivas, enfermedades raras y mutaciones familiares, estudios prenatales no invasivos. Antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas. Ahora sabemos que está en nuestros genes. Y como se podría decir que un gen es un segmento del ADN, el futuro está en nuestro ADN.